días. Muchas gracias a todos por vuestra participación. Yo no tengo que agradecer a la casa, pertenezco a la Universidad de Loyola Andalucía, pero sí agradezco a todos los que habéis participado y aportando pues gran calidad a los debates y a este congreso, ¿no?, que hace importante también este evento. A partir de ahí, pues yo voy a hablar sobre Francisco Suárez y los derechos humanos la pretensión son, traigo un trabajo, os presento el trabajo que realicé para la revista Pensamiento, un monográfico sobre Francisco Suárez, con este título. Los objetivos del trabajo eran dos. Si hay en Francisco Suárez podemos reconocer una aportación fundamental a algunos de esos materiales, ¿no?, con los que se va a ir construyendo la categoría de los derechos humanos, y por otro lado también, qué podría aportar Francisco Suárez también a los retos actuales de los derechos humanos hoy. No soy un especialista en filosofía medieval ni escolástica, pero me interesa, también es una de mis líneas de investigación, pues los problemas de los derechos humanos en la actualidad, tanto de orden teórico como práctico, ¿no? Y pues ver cómo Francisco Suárez, como se ha dicho también desde el principio, desde la propia inauguración del Congreso, del Simposium, pues la importancia de no desperdiciar también la experiencia y el saber de un autor como Francisco Suárez. En este sentido, y entrando los tratadistas del derecho, creo que podríamos situar de tres diferentes, o podríamos encontrar tres grandes maneras de situar a Francisco Suárez respecto de los derechos humanos. Una primera, en la que de alguna manera, no se le da importancia, no hay una negación, sino simplemente lo que hay es un pensamiento en el que los derechos humanos es algo que surge a partir de las revoluciones liberales, con lo cual no tiene sentido simplemente hacer esa significación, ¿no?, entre Francisco Suárez y los derechos humanos, más allá de las aportaciones que pueda haber hecho Francisco Suárez. Una segunda postura sería la de aquellos que más bien, en radical oposición a la anterior, reconocen categóricamente a Francisco Suárez como el padre de los derechos humanos, ¿no? Sobre todo basándose, ¿no?, en esa defensa de la libertad religiosa como el germen también primero de un derecho humano básico y que le sitúa en ese sentido con una paternidad que se reclama. Una tercera posición también es la de reconocer, no solo en Francisco Suárez, sino también en la escuela española o ibérica de La Paz, toda una tradición que ciertamente es importante y que va construyendo, va ayudando a la construcción de la categoría de los derechos humanos, ¿no? Digamos que a grandes rasgos podríamos ver esas tres grandes líneas de colocar también la aportación de Francisco Suárez a los derechos humanos en la bibliografía. Y después, yo quería recoger una nueva perspectiva moderna, contemporánea, que es la de la tradición hispanoamericana de los derechos humanos, que pretende hacer una relectura, una reperiodificación de la enseñanza de los derechos humanos y que propone incorporar en esa periodificación el concepto de conciencia de la transgresión de la dignidad humana, su denuncia y los procesos de emancipación y de lucha por esta dignidad como un elemento fundamental del reconocimiento de los derechos humanos, ¿no?, empezando esa reperiodificación con Fray Bartolomé de las Casas. Desde la tarea tradicional de los derechos humanos y la que habitualmente se enseña en las escuelas, en los posgrados de derechos humanos también, en sus rasgos esenciales no es posible ubicar el nacimiento, sino, como he dicho antes, a partir de las revoluciones y declaraciones de finales del siglo XVIII. Desde otras claves hermenéuticas, como esta la que estoy nombrado, se amplían las posibilidades de incorporación del pensamiento de Suárez en la génesis de la idea de los derechos humanos. No es el objeto principal de este trabajo, la reivindicación de una paternidad intelectual de los derechos humanos, que no es nuestro interés, ni creo que tampoco sería en ese sentido totalmente correcto, pero sí me interesa esa aportación a esa decatación histórica posterior y sobre todo, como decía antes, no desaprovechar la experiencia de uno de los juristas españoles más facundos y relevantes de nuestra historia.
En este sentido, la aportación intelectual también que hace Suárez es lo que se ha llamado también el giro subjetivista del derecho, ¿no? En el vivo debate doctrinal sobre los derechos humanos y su fundamentación, que va más allá de mediados del siglo XX, pero que se aviva a mediados del siglo XX, bueno, pues podemos encontrar que hay autores, los autores que parten de una fundamentación naturalista de los derechos humanos, ven pues con más facilidad una fuerte conexión del pensamiento de Suárez con los derechos humanos, pero desde otra perspectiva, precisamente, desde la perspectiva de la crisis de la fundamentación del derecho, o esta perspectiva de esa crítica a ese fundamento, ve la génesis de esa propia crisis de la fundamentación en la consistencia jurídica, en la inconsistencia jurídica, diría más bien, de la categoría de los derechos humanos, que supondría una corrupción de la concepción del derecho objetivo. Curiosamente, esta crisis de la fundamentación lo que pretende o se le adjudica principalmente, históricamente, a Francisco Suárez y a la Escuela de Salamanca en general, por haber contribuido al deslizamiento y a una concepción de la experiencia jurídica hacia el subjetivismo y el positivismo, desde donde no sería posible un fundamento sólido del derecho y que se perdería en la compleja y ambigua subjetividad y facticidad, como expresa Michel Villey, ¿vale? Es la idea, pero por otro lado, sin embargo, es la idea de unos derechos subjetivos que pueden ser reclamados frente al Estado o a los otros, que es la que Villey atribuye fundamentalmente a Francisco Suárez, es precisamente pues la que queremos también destacar, bueno, pues cómo la podemos enmarcar pues dentro de un marco más amplio, no solo desde algo que no es solo simplemente un deslizamiento hacia un giro subjetivista, sino una concepción social y de la comunidad política que impediría, bueno, pues una conclusión en esa dirección, ¿no? Hay una aportación en ese sentido subjetivista del derecho como facultad, pero sin embargo no en ese sentido que aportaría o que indicaría Michel Villey. Tanto la libertad como el bien común en la comunidad política siempre es un elemento atemperador de la propuesta subjetivista de un individuo atomizado y aislado en su raíz social. Para Doyle, por ejemplo, Suárez no cae ni empuja a una arbitrariedad moral subjetivista, sino que se basa en un orden moral objetivo. Suárez, evidentemente, como hemos dicho, no construye una teoría de los derechos humanos, pero construye estructuras que posibilitan el posterior desarrollo de una teoría de los derechos humanos. Como decía, bueno, pues había dos elementos que me interesaban. El segundo de ellos era, bueno, pues que puede aportar pues que podría aportar el pensamiento de Suárez a los retos de los derechos humanos hoy. Yo he identificado tres: el problema del fundamento de los derechos humanos, la tensión y compatibilización de la universalidad, ¿no?, o entre universalismo y particularismo, y la realización práctica histórica de los derechos humanos. En cuanto a la fundamentación, en la tradición y naturalista clásica, los derechos humanos son presentados tradicionalmente como ahistóricos y abstractos, ¿no? En la versión suareciana, muy sintéticamente y quizás simplificando mucho, pues hay una vinculación histórica, pues como hemos visto, como se ha visto aquí ya en muchas mesas, que parte también de esa reclamación de la libertad religiosa, y tampoco los derechos humanos son puramente individuales, matizando ese giro subjetivista del derecho, puesto que los derechos humanos se ejercen en la comunidad política como contexto necesario. En conclusión, para enfocar bien la dimensión de la fundamentación, tenemos que incorporar el contexto histórico en los que los derechos se dan y que van configurando y fundamentando a los mismos. En cuanto a la tensión entre universalismo y particularismo, diría que en el contexto histórico y político, de Francisco Suárez, que vivió, sí pudo inspirar su idea del derecho de gentes y que da luz también a este problema. La concepción suareciana del derecho de gentes entiende que existe en el mismo una incorporación debe haber una incorporación de las costumbres de cada pueblo. A partir de ahí podemos sacar dos elementos. En primer lugar, la necesaria incorporación de la diversidad en un enfoque que pretenda ser universal hoy día, frente a las propuestas de una objetivación y normalización absoluta. Y en segundo lugar, el reconocimiento de la facticidad como un elemento sustancial del propio derecho de gentes. Al separarlo del derecho natural, también genera una desmitificación del mismo que le permite una mayor flexibilidad frente a la praxis. El tercer reto dijimos que era la factibilidad de los derechos humanos. Una buena parte de los factores de esta factibilidad, de la realización práctica de los derechos humanos, se deben al desbordamiento por la realidad que supera efectivamente a las posibilidades de actuación de la soberanía de los Estados-nación, que también empiezan a conformarse en el inicio de la modernidad.
Francisco Suárez, en este sentido, ha abogado por un concepto del bien común en relación con una comunidad política mundial que se funda, como dice Lordui, en la unidad social del género humano, ¿no? Y que se transparenta con mucha nitidez en Suárez, que atempera y completa una comprensión absoluta e insuficiente de la soberanía. El elemento común, por tanto, es la necesaria conexión y coherencia histórica, y coherencia interna y conceptual, tanto extrínseca como histórica. En este sentido, pues recuperamos la necesaria articulación del bien común de la humanidad como comunidad política de las naciones soberanas, ya que hay principios que imperan sobre su soberanía y que han situado a Francisco Suárez con Francisco de Vitoria entre los fundadores del derecho internacional. Como conclusión, respondiendo a esos dos objetivos que nos proponíamos al principio, creo que efectivamente el pensamiento de Francisco Suárez se aporta una novedad que avanza y construye jurídicamente categorías que posibilitan en la concepción y el desarrollo posterior de la teoría de los derechos humanos, que dan materiales importantes, y que sus aportaciones teóricas nos pueden servir para encontrar criterios y principios de discernimiento que nos ayudan a encauzar grandes retos que afronta hoy la contemporánea categoría de los derechos humanos. Muchas gracias.